Muy buenas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre las respuestas metabólicas a los contaminantes. Primero debemos entender el concepto de metabolismo celular. Podemos entender como metabolismo celular como el conjunto de reacciones químicas que suceden en las células y que conducen a la transformación de compuestos en moléculas útiles para llevar a cabo distintas funciones. Todas las reacciones del metabolismo celular están reguladas por enzimas, es decir, catalizadores orgánicos. Dentro del metabolismo podemos encontrar dos fases, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo, dicho en pocas palabras, es la fase de degeneración molecular o de destrucción. Se encarga de transformar las moléculas complejas en moléculas sencillas. Este proceso se encarga de liberar energía almacenada en ATP. Por el contrario, el anabolismo es la fase de construcción de moléculas o síntesis de moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas sencillas, para lo cual se usa la energía del ATP. Dentro de estos dos también entrarían otros procesos como la glucólisis, la fosforilación y el ciclo de Krebs. Todas las transformaciones tienen dos funciones principales. Primero, proporcionar todos los materiales necesarios al cuerpo para que cumpla sus funciones normalmente. Segundo, obtener diferentes formas de energía para mantener las funciones vitales. Existen dos tipos conocidísimos de metabolismo. El metabolismo autótrofo, aquel que llevan a cabo los organismos que producen su propio alimento, y el metabolismo heterótrofo, que se lleva a cabo en los organismos incapaces de producir su propio alimento. Hola amigos, como siguiente punto tenemos los cambios metabólicos. Como podemos observar, los cambios metabólicos ocurren tanto en animales, en plantas, en todos los seres vivos que habitan en el planeta Tierra. El metabolismo de un organismo determina las sustancias que encontrará nutritivas y las que encontrará tóxicas. Como bien sabemos, los seres vivos estamos constituidos por moléculas. Recuerda que el metabolismo es la suma total de todas las reacciones químicas de nuestras biomoléculas. Los cambios metabólicos tienen su base en reacciones bioquímicas de los seres vivos que permiten el intercambio de materia y energía con el exterior. Un ejemplo muy visto hoy en día es practicar deporte. Sí, así como lo oyes, ya sea bailar como Michael Jackson, jugar fútbol como Neymar o tal vez un básquetbol como Michael Jordan. Bien, si eres amante de las caminatas o te gusta correr, pues te aviso que este tipo de actividad física nos ayuda al metabolismo, es decir, favorece al sistema cardiovascular y nos protegen de enfermedades como la diabetes. Ahora veremos el metabolismo en las principales biomoléculas de nuestro cuerpo. Como número 1 tenemos al metabolismo de los carbohidratos. ¿Sabías que la glucosa desempeña un papel muy importante generando energía en nuestro cuerpo? Pues bien, el glucógeno es la forma en que se almacena la glucosa en los animales y en los humanos. Como ejemplo muy importante tenemos al metabolismo anaeróbico, que se da cuando calentamos minutos antes de un partido emocionante de fútbol, ya que los atletas utilizan más el metabolismo de grasas en eventos a larga distancia. Sí, ¿a quién no le gustan los deportes?
Bueno, como segundo número tenemos al metabolismo de los lípidos, que tenemos como ejemplo a un tierno y peludo osito polar que camina por los glaciares. Pues bien, el oso polar que come algunas semanas del año y después ayuna por periodos de 8 meses o aún más. En el invierno, este osito se alimenta casi exclusivamente de grasa de foca y acumula reservas de triglicéridos. En el verano, el osito polar mantiene su actividad física normal, pero utiliza la grasa de su cuerpo para sus necesidades metabólicas, ya que quema grasas de cantidades hasta de 1 a 1.5 kilogramos de grasa al día. Y como tercer número tenemos al metabolismo del nitrógeno. Como claro ejemplo tenemos a la biosíntesis de purina, inicialmente a partir del metabolismo en palomas. Por otro lado, sabemos que el metabolismo está muy relacionado con la fotosíntesis y la energía solar. Las reacciones en presencia de luz producen ATP y NADPH, lo que posteriormente se emplea para fabricar carbohidratos. ¿Sabías que el hecho de que los bioelementos primarios sean tan abundantes en los seres vivos se debe a que presenta ciertas características que los hacen idóneos, ya que forman las moléculas de los seres vivos? Y aunque no son de los más abundantes, todos ellos se encuentran con cierta facilidad en las capas más externas de la Tierra, y estas son corteza, atmósfera e hidrosfera. Las biomoléculas se presentan en dos grandes grupos, que son las inorgánicas y las orgánicas. En las inorgánicas tenemos agua, gases como el dióxido de carbono y a los sales minerales, mientras que en los orgánicos tenemos a los glúcidos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos, que están compuestos por el ARN y el ADN. Como se puede ver en este recuadro, todos los seres vivos estamos rodeados de bioelementos de agua, aire y tierra, es decir, todo lo que nos rodea en el medio ambiente, ya que depende cómo tratemos nosotros al planeta Tierra, esto puede inferir en nuestros cambios metabólicos, y esto hace que mencionemos las diferentes poluciones que nos rodean y que están en nuestro entorno al diario vivir. Todos los componentes, bioelementos y biomoléculas están sometidos a un reciclaje continuo en función del flujo de energía, que en la biosfera está definido por lo que el ciclo biogeoquímico juega un papel muy importante en los cambios metabólicos que pueden tener los humanos, los animales y las plantas. Los seres vivos interactuamos con el medio ambiente, con toda la polución que nosotros mismos provocamos. Debido a eso, se tienen alteraciones metabólicas. La bioquímica general ambiental trata de estudiar las interacciones que se producen entre los xenobióticos ambientales con los componentes bioquímicos y los procesos metabólicos de los seres vivos, así como las posibles alteraciones o malfunciones derivadas de su presencia o interacción, ya que la modificación enzimática puede conllevar un aumento de la toxicidad y a veces una disminución de la misma. Como bien podemos observar, los diferentes tipos de contaminantes, ya sean contaminante atmosférico, contaminación acústica, contaminación por residuos, que nos rodea, afecta en nuestro metabolismo energético,
ya que al inhalar y exhalar, podemos causar un cambio metabólico en nuestro organismo. Quizá te hayas preguntado qué factores influyen sobre el metabolismo basal de una persona. Pues cierto, hasta un cierto punto el metabolismo basal se hereda. A veces los problemas de salud pueden repercutir sobre el metabolismo basal, pero de hecho una persona puede modificar hasta cierto punto su metabolismo basal. Por ejemplo, si una persona empieza a hacer más ejercicio, corre, juega fútbol, va al gym, no solo quemará más calorías, sino que a través de la actividad física, por el hecho de estar más en forma, también acelera su metabolismo basal. El metabolismo basal también está influido por la composición corporal de las personas que tienen más músculo y menos grasa, que suelen tener un metabolismo basal más rápido. Debido a estos problemas que pueden afectar al metabolismo en un sentido muy amplio, un trastorno metabólico es cualquier afección provocada por una reacción química anómala en las células del cuerpo. La mayoría de los trastornos metabólicos obedecen bien a la existencia de concentraciones anómalas de enzimas u hormonas en sangre o bien a problemas en el funcionamiento de esas enzimas u hormonas. Cuando determinadas sustancias químicas no se pueden metabolizar o se metabolizan inadecuadamente, esto puede provocar una acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo o una deficiencia de sustancias necesarias para el funcionamiento normal del cuerpo. Esto puede provocar síntomas graves y hasta letales. Algunas enfermedades metabólicas se heredan, como bien ya lo habíamos mencionado, pero otras se alteran por la contaminación en el medio ambiente. La contaminación ambiental es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el mundo actual. A medida que el impacto de las actividades humanas y los problemas de salud ambiental se convierten en globales en escala y extensión. La necesidad de identificar y hacer frente a los riesgos para la salud asociados a la contaminación se vuelven más urgentes. Como ejemplo, para terminar, tenemos a una alteración metabólica por azúcares y contaminantes. Es decir, que han aumentado estos últimos años este tipo de cambios metabólicos, ya que gracias a la contaminación atmosférica, que son los metales contaminantes en el medio ambiente, mezclada con un consumo alto de azúcares, podría causarnos insuficiencia renal crónica, además de aumentar nuestro nivel de estrés. Como todos somos seres vivos, no podemos dejar de respirar, aunque lamentablemente estamos respirando contaminantes que nosotros mismos provocamos. Entre los metales que ya sabemos que nos ocasionan daños, los dióxidos de carbono, los combustibles fósiles que botan dióxido de carbono, nos provocan daños severos a nuestro cuerpo. En el caso de las bebidas azucaradas, podríamos dejar de consumirlas, ya que si tenemos contaminación y también consumimos bebidas alcohólicas azucaradas con muy alto grado de glucosa, podríamos dejar de consumirlas y así poder evitar un cambio brusco en nuestro metabolismo. Se entiende como estrés oxidativo al proceso del deterioro celular dependiendo de la producción de radicales libres. Y los radicales libres son átomos o moléculas que tienen una alta capacidad reactiva, es decir, que pueden causar daños en las células.
¿Y cómo es que se producen los radicales libres? Todo inicia en la mitocondria. A medida que nuestras células van generando energía, en nuestro cuerpo se va produciendo los radicales libres. En el primer esquema se observa el átomo de una manera estable con sus electrones a su alrededor. De la misma forma se puede observar en el otro esquema el átomo con sus electrones. Si se llega a unir a otro átomo, se llegará a formar una molécula. Si esta molécula se encuentra establemente unida, va a ser muy difícil que reaccione con las otras moléculas que están ubicadas a su alrededor. Sin embargo, existen moléculas que no se encuentran fijamente unidas. Es por eso que en la primera figura hay un átomo que tiene a sus electrones impares y estas están buscando completar el número de electrones que le hace falta. Por lo que a esto se le llama reacción o un radical libre. Es decir, que están buscando reaccionar y recuperar un electrón. Si esta molécula logra quitarle un electrón a la otra molécula, esta molécula buscará reaccionar con otra y recuperar lo que perdió. Así se forman los radicales libres. De esta manera es como funcionan los radicales libres. Entonces el radical libre se convierte en aquella molécula que ha perdido ese electrón y buscará a la vez completar sus electrones por medio de otra molécula. Los factores medioambientales se producen a causa de una alimentación pobre en antioxidantes, que lleva al estrés oxidativo. También se tiene la contaminación de la radiación UV y la combustión de motores. El tabaquismo activo y pasivo, la excesiva exposición a la luz solar, consumo en exceso de alcohol. Son factores que favorecen la proliferación de radicales libres y por ende el estrés oxidativo. El estrés oxidativo se asocia en trastornos neurodegenerativas como las enfermedades de Alzheimer, Huntington y Parkinson. Bueno, empecemos con el Alzheimer, que es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman y por último mueran. Las características más comunes son los cambios en la personalidad, el deterioro en la capacidad de movimiento al caminar, la dificultad para comunicarse, el bajo nivel de energía y la pérdida de memoria. Otro trastorno que genera el estrés oxidativo es el Huntington, que es un trastorno en el cual las células en ciertas partes del cerebro se desgastan o se degeneran. La enfermedad se transmite de padre a hijo. Las características más comunes que se pueden observar en este trastorno son los altos índices de suicidio, trastornos del movimiento, la dependencia es hereditaria y trastornos de la conducta. Otro de los trastornos es el Parkinson, que consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro, que controla el sistema motor y se manifiesta como una pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos, y que esto va a llevar a las alteraciones en la memoria, en los sueños, los dolores musculares y articulares. Para terminar, hablaremos sobre los efectos de los contaminantes en el metabolismo. Primero, tenemos que conocer qué es un contaminante. Un contaminante son sustancias naturales o entrópicas, orgánicas, inorgánicas, gases o incluso nanopartículas que son incorporados al medio ambiente y que resultan tóxicos para el ser humano y otros organismos. Los contaminantes, por tanto, deterioran la calidad del aire, agua, sales o recursos naturales en general. Esto llega a afectar
indirectamente e directamente al metabolismo de los seres vivos. Su efecto en el metabolismo dependerá directamente del tipo de contaminante con el que estemos interactuando. Por un lado tenemos los contaminantes gaseosos, en los cuales destaca el smog fotoquímico y la capa de ozono troposférico. Estos provocan daños principalmente en el sistema respiratorio, provocando un intercambio gaseoso ineficaz y enfermedades que van desde el asma hasta la bronquitis. También tenemos los contaminantes neurotóxicos, que son contaminantes que afectan a nivel del sistema nervioso central y que pueden ser tanto de origen natural como antropogénico. Antagonistas de la vitamina K, que son las rodenticias, que son derivadas de la warfarina. La warfarina es una toxina anticoagulante natural que se encuentra en la especie de trébol y que tiene una estructura muy similar a la de la vitamina K. Esto produce que la warfarina tome el lugar de la vitamina K como coagulante en la sangre, lo que da lugar a hemorragias internas, y debido a su similar estructura, es un fármaco anticoagulante. Los tóxicos mitocondriales son sustancias que actúan al nivel de las mitocondrias celulares. Como un ejemplo muy claro tenemos al dinitrofenol, que desacopla la cadena transportadora de electrones de la mitocondria, por lo que las células mueren por falta de energía, ATP. Inicialmente, esta sustancia fue propuesta como una droga quemadora de grasa, pero después fue prohibida. A pesar de que los contaminantes a los que nos exponemos pueden resultar tóxicos, evolutivamente también nos hemos adaptado a ellos, ya que existen mecanismos celulares de defensa que actúan contra ciertos contaminantes, ya sean estos orgánicos como los xenobióticos, para cuya eliminación se emplean mecanismos de detoxificación, con los que se consigue la disminución de la toxicidad mediante la desactivación de ciertos grupos funcionales o de biotransformación, que consisten en la transformación enzimática a nivel hepático y renal. Los mecanismos de defensa o resistencia que tenemos son bloqueo de la entrada de los transportadores celulares. De esta forma no penetran en la célula los metales pesados. Si el metal ya ha entrado en el citoplasma celular, se puede producir un bombeo extracelular del mismo por bombas o transportadores transmembrana. La biotransformación, por ejemplo, mediante la adición de grupos metilo a las moléculas contaminantes, se puede conseguir que en ciertos casos dejen de ser tóxicas. La bioadsorción o secuestro pasivo es un mecanismo que no permite que el metal penetre en el interior celular debido a la presencia de elementos externos a la membrana plasmática que actúan como adsorbentes. La bioprecipitación, que consiste en la excreción al exterior de metales que están unidos a desechos metabólicos. Esto sería todo con respecto al tema. Gracias por ver el video y hasta pronto.